escuchar ruido por todos lados, ¿verdad? Esperemos que eso no sea distracción. Vamos a hacer, ya le pedimos a Dios previamente que nos ayude, ¿verdad?, a concentrarnos. El tema de hoy, salvando a los salvados, Hebreos 2:1, ¿ya lo tiene, hermano? Amén. Para los que están en casita, dice así la bendita palabra de Dios. 2:1 hasta el 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa tribulación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Diga conmigo, una salvación tan grande. Gracias, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces nosotros, ¿verdad?, hemos recibido una salvación, pero no cualquier salvación. Dice la palabra una salvación, dice que ¿cómo escaparemos? ¿Qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El día de hoy, salvando a los salvados, se llama el tema. Una salvación tan grande. Diga conmigo otra vez, una salvación tan grande. ¿Verdad? Este tema lo podemos tomar como una introducción a la salvación del ser integral, y esperemos que en otro día podamos verlo de manera más detallada, porque es muy amplio. Pero ahorita solamente lo vamos a dar como una introducción. Sabemos que 1 de Tesalonicenses 5:23 ya se lo sabe. Por si no se lo sabe, sería bueno aprendérselo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios claramente? ¿Qué dice claramente? Que nos guardemos. Muy bien. Gracias, completamente. No desviarse. Y todo vuestro, ¿qué es completamente? Todo nuestro ser. ¿Y qué es completito? No es con cilantro y cebolla, hermano. Por favor. Está bien que sea mexicano, pero no abuse. Todo nuestro ser por completo es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? No con cebolla y cilantro. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí claramente, por si alguien todavía no oye o no quiere oír, o no quiere discernir lo que dice la palabra de Dios, no le conviene, porque mucha gente no es que no quiera, es que no le conviene, ¿verdad? Más bien por eso no quiere, ¿verdad? Porque no le conviene. No es que no tenga la capacidad. Se hace por ahí, como dicen por ahí, el Willy. Se hace el Willy, el loquito, el que no oye o el que no entiende. Pero la palabra de Dios es clara. Cuando dice todo vuestro ser debe de ser guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser. Y lo dice claramente la palabra de Dios. Y todo vuestro ser. En primer lugar, ahí nos está diciendo claramente en qué consiste todo nuestro ser, por el cual nos van a pedir cuentas, porque es nuestro. Ahora, nosotros también, aparte, cuando tenemos a Cristo, aparte también tenemos el Espíritu de Cristo, pero ese es el Espíritu de Cristo para con el cristiano. Y también el Espíritu, los que estamos bautizados en Espíritu Santo, pues también tenemos al Espíritu Santo de Dios por el medio del bautismo en el Espíritu Santo morando en nosotros. No es lo mismo, ¿verdad? No lo acabamos de ver el martes, pero lo vamos a ver. Y creo que sí, ya lo dijimos. Ya creo que ya pasó la parte donde lo dijimos, que no es lo mismo la llenura del Espíritu Santo que el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Una cosa es que el Espíritu Santo puede venir sobre ti, te llene, y hasta puedes profetizar. Y eso no quiere decir que ya estás bautizado en el Espíritu Santo. La característica principal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es
Hablar en lenguas. Ajá. Hablar en lenguas o don de lenguas. Ajá, es correcto. Exactamente. Entonces, pero ese es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero sigue siendo una añadidura, pero por lo que nosotros nos van a pedir cuentas es espíritu, alma y cuerpo. Y los tres deben de ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Va a haber salvos que no salvaron el cuerpo. Ay, no, bueno, no me quisiera mucho, pero un ejemplito rápido, porque va a decir, pastor, pero ¿dónde dice? Va, tengo que dar ejemplos, voy a dar ejemplos rápidos. La gente que le predicó Moisés, ¿cuántos se salvaron? ¿Verdad que Moisés no era? ¿Verdad que era Noé? ¿Cuántos se salvaron los que le predicó Noé? Solo su familia. Sí, y solo su familia. No quisiera hablar de ese tema, pero creo que se salvaron por Noé, no sé si por creer, ¿verdad? Pero bueno, también quiero pensar que sí. Pero hablando de los que no se salvaron, no se salvó más que su familia. Pero él predicó, y predicó mucho tiempo. No me acuerdo, casi 1000 años se tardó en hacer el... Entonces predicó. Pero es evidente que a los que les predicó, cuando empezaron a ver que empezaba a llover de arriba para abajo, sí, hermano, porque antes no llovía de arriba para abajo, antes llovía de abajo para arriba. En los tiempos de Noé llovía de abajo para arriba, no que lloviera, ¿verdad? Salía el vapor. Entonces cuando vieron, como no llovía de abajo para arriba, cuando vieron que empezó a llover de arriba para abajo, se espantaron y se arrepintieron, ¿verdad? Muy seguramente le fueron allá a rasguñar al arca de Noé. No, ya, nos arrepentimos, súbenos, métenos, pero no. Entonces probablemente los que se arrepintieron, ¿se salvaron o no se salvaron? Sí, los que estaban afuera. Fíjense lo que dice la pastora, fueron perdonados. Si fueron perdonados, entonces fueron salvos. Exacto. Lo único que salvaron fue el espíritu. Ni el cuerpo, ni el alma. Ni el cuerpo, ni el alma. Otra figura de los que salvaron el espíritu, pero no salvaron el alma, la familia de Lot. La Lota, sobre todo la Lota. ¿Se salvaron? Sí. Pero no salvaron más que el espíritu, no salvaron el cuerpo. No quisiera meterme en esos asuntos. En el bautismo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, ni en el bautismo en agua también, como lo hemos visto de una manera muy, pues básica, porque es doctrina básica, pero pues a la luz de la palabra podemos decir que que el que no está bautizado en agua tiene problemas y dificultades y para salvar el cuerpo, ¿no? Entonces le comentaba yo que esto es una introducción y ya en otro tema lo vamos a dar un poquito más amplio, ¿no? Pero bueno, nosotros necesitamos salvar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Acompáñenme por favor a Ezequiel 18:20. Por favor. Y Ezequiel 18:20 en adelante. Dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Mira, despierta esa niña, por favor. Que tome agüita, a ver cómo le hace. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿de qué está hablando específicamente? El alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Es que puede morir el alma? Sí. El alma que pecare, esa morirá. Dice, seguimos, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Perdón, la justicia del justo será sobre él. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío si se apartare, oiga, mas el impío, ya dijimos que es un impío, ¿verdad? No nos vamos a detener ahí. Mas el impío si se aparta, no, mejor sí. ¿Qué es el impío? Una persona que era pía, que se acercó a Dios, después se alejó, y está diciendo la palabra de Dios que todavía hay salvación para el impío. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿No morirá qué? Gracias, hermana Leti, su alma. Estamos hablando del alma. ¿Amén? ¿Sí? No morirá su alma. O sea que todavía le falta el cuerpo, ¿verdad? Aunque si salvó el alma, es muy seguro que su espíritu está bien. Porque cabe mencionar, pues, que nuestro espíritu le viene a dar vida a Cristo cuando nosotros le aceptamos. Por eso decimos que es muy difícil perder la salvación, pero la salvación en el espíritu. Porque Cristo fue el que le vino a dar vida nuevamente. Pero aún así, y eso sí no me lo voy a tocar así, pero prometo, ¿verdad? Mejor no prometo, mejor comprometo a que en el siguiente en cuanto se pueda dar este tema más amplio, ahí vamos a hablar un poquito más. Que la salvación no se pierde, principalmente la del espíritu, pero la del alma y el cuerpo se pueden perder y si no se gana el espíritu y el alma, sí pueden contaminar el espíritu. Entonces ahí meten el problema al espíritu que le dio Cristo, y para que sea salvado tiene que pasar por una descontaminación. Joel, ayúdale a la hermana, por favor. Ya está Miguel, ya. Gracias. ¿Sí? Va a tener que pasar por una descontaminación, lo cual puede atraer juicios aquí en la tierra. Es más, ser cortado, perder la vida. ¿Sí ha visto esa gente que muere joven? ¿Para qué le corta el Señor la vida? Usted ya sabe, ¿no? Porque como no quiso ser trabajado aquí, le van a trabajar en otro ladito. Casi no me gusta hablar de ese tema, pero como es introducción, sí tengo que decirlo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, se refiere al aliento de vida, como el que tienen los animales. Pero el espíritu que Cristo le volvió a dar, el espíritu que Dios resucitó, nuestro espíritu, el que nos conecta con Dios, ese si no se salvó el alma y el cuerpo, contaminaron al espíritu, no va a Sión, no va a Jerusalén. Y es la primera vez que creo que voy a decir esto porque son problemas, hermano, pero como ya vamos a hablar en el otro tema, o sea, sí necesitamos dar los versículos, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que esto es una introducción. Y vamos a dar los versículos cuando demos el otro tema mayormente explicado. Sino que va a la Babilonia. El espíritu va a la Babilonia. Hay una Jerusalén celestial y una Babilonia celestial. Y si el espíritu se contamina, va a dar a la Babilonia encarcelado, ¿sí? La que es guarida de demonios. Y ahí va a pagar, a ser purificada y limpiada, para que después pueda ser trasladada a la Sión celestial. Entonces, por eso es muy difícil perder la salvación del espíritu. Pero nosotros no podemos andar jugando con Cristo. Nosotros a lo que venimos es a ganar todas las canicas, a ganar todos los premios. ¿Amén? A salvar el espíritu, el alma y el cuerpo. Que es muy difícil perder el espíritu.
pero ¿a cambio de qué? Si uno es muy necio si uno es muy necio, ¿verdad? En descuidar la salvación tan grande que Dios nos dio, pues imagínese que anda metiendo en problemas, hasta contaminando el espíritu y mandándolo, ya le decía yo, a juicios, como que le cortan la vida aquí para seguir su trato en otro lado, o como el que andaba en inmundicia, que se metió con la mamá con su madrastra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y Pablo lo entregó a Satanás para salvación de su espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que va a estar en tormento aquí va a pagar un juicio para salvar, no el alma ni el cuerpo, para salvar, para limpiar, purificar el espíritu. Entonces, para que eso no pase, nosotros debemos de poner toda nuestra energía en buscar la salvación integral. Amén. Ya dijimos la salvación integral de el espíritu, alma y el cuerpo. Amén. Entonces estábamos diciendo en Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué parte? El alma. Entonces todavía le falta el cuerpo, ¿verdad? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Dice cómo es el Señor. Dice cómo es el Señor de tantas oportunidades que da. ¿Te arrepientes? Es que ya conocimos al Señor y volvimos a pecar. Pero el Señor quiere que te arrepientas y que vuelvas. Y esas transgresiones que hiciste, el tiempo que te apartaste, pero tenías vida, pero te apartaste, no serán recordadas. Qué bueno es el Señor. Pero no hay que abusar, hermano. Pero no hay que abusar ni caer en eso, ¿verdad? Nosotros no venimos a jugar a eso. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Yo quiero, dice Jehová, quiero la muerte del impío, está preguntando. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia, cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Oiga, así como si hace maldad, no, y si se arrepiente, no le serán contabilizadas. Así, si el justo hace buenas obras, pero se vuelve impío y no se arrepiente, aún las buenas obras que hizo no le serán contadas. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué morirá? El alma. Estamos hablando del alma, hermana, estamos hablando del alma. El alma. Porque el espíritu no puede morir. El espíritu no puede morir. Pero ahorita vamos a ver que sí puede morir y ser destruidas el alma y el cuerpo en el infierno. Ahorita lo vamos a ver. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad, oiga esto, y apartándose el impío de su impiedad, mejor dígalo conmigo, ayúdeme por favor, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Cómo va a vivir nuestra alma? Apartándonos ¿de qué? De la impiedad. Haciendo derecho y haciendo justicia. ¿Sí? Arrepintiéndonos a tiempo. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá.
Por cierto, que por esto aprovecho también para decir, ¿verdad? No nos debemos de confiar de que digamos, no, pues yo todavía no tengo 90 años, digamos que yo esté 99 cerca de irme con el Señor. No, nosotros nos podemos ir en cualquier momento, para que si en alguna situación estamos cerca de ese momento, que Dios no lo quiera, reprendemos, ¿verdad? La muerte y pedimos a Dios vida para nosotros. Pero si alguien se ve en ese momento, todos debemos de ponernos a cuentas con Dios y encaminar a Dios, ¿verdad? Nuestra trascendencia a la siguiente dimensión. Porque dice la palabra de Dios que aún después de la muerte nos pastoreará. Amén. Y a eso se refiere, con que después de la muerte nos pastoreará. Que al que le faltó, hermano, pues al que le faltó poquito, pues poquito, pero le van a, ¿verdad? Le van a tener que seguir enseñando que hay que guardar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, para que pues directamente nuestro espíritu, ¿verdad?, pueda ir a Sion. Y no tenemos allá que andar sufriendo un viacrucis para terminar de salvar lo que no hicimos aquí en la tierra. Ya dije que esto es una introducción, que esto lo vamos a ver más claro y lo vamos a calzar a la luz de la palabra en una próxima, en una pronta predicación. Próxima, no sé, porque sí me gustaría acabar el martes con las facetas del bautismo que no he podido acabar, pero si no, pues a lo mejor hablamos de esto, pero sí, esto sigue siendo introducción. Sí vamos a ver de manera más detallada la salvación integral. Yo sé que ya dimos también un tema de salvación integral, pero también fue... muy poquito. No alcanzó el tiempo. No, de hecho, esta es la pura introducción. Yo creo que está un poquito largo. Yo creo que se tendría que dar como en dos partes más. Esta es la introducción. Sí. Como la de diezmo. No, te quedaste traumada porque cuando hablé del diezmo, ¿verdad? Decíamos diezmos 2 y luego ya nomás les dije de broma diezmos 3, diezmos parte 4 y se la creyó mi hermana Leti, pero no, nomás llegó 2, ¿no? A 2. ¿Sí? Bueno. Pero sí, esta sería la introducción y yo creo que en 2 prédicas acabaríamos ese tema de la salvación integral y y ahí vamos a verlo más detenidamente. Amén. Entonces, apartándose limpio de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Termino con el 31 y el 32 que dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo, gracias, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Lo que está diciendo aquí Dios es: ¿por qué vas a morir cuando yo te estoy dando la vida? Fíjese cómo es Dios de bueno, pero tan bueno, tan lindo, que está diciendo: tú me conociste, ya conociste lo bueno. Mejor que no hubieras conocido, que me hubieras conocido y recularas el camino. Pero ya que lo reculaste, mira, yo nada más te pido, vuélvete y haz lo posible lo que te resta de vida. Vas a vivir. ¿Acaso no es bueno el Señor? Pero por otra parte está diciendo: ¿ya me conociste? Bueno, hermanos, y ahora se me olvidó ponerme mi saquito, ¿ah? Nomás lo traje a pasear. Está haciendo calor, pero me siento raro sin saquito. Pásame mi saquito, ¿no? ¿No puede? Si aguanta, vamos a ver si aguanto. Gracias. Mire que ya me cachó que no me lo pongo todo el culto a los que nos ven en las redes sociales, ¿verdad? Solamente me lo pongo para predicar. Bueno, gloria a Dios. Dice, entonces el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: porque no quiero la muerte,
del que muere. Oiga, con eso estamos acabando ese punto. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos. Quiere vida para nosotros. Eso es lo que quiere Dios. No nos engañemos, no escuchemos otras cosas ni otras voces. ¿Sí? Dios es bueno y quiere vida para nosotros. Entonces dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero también Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? También Dios es un Dios de amor. Dice que Él habita. ¿Dónde habita, hermano Joel? Dice que Él habita en las alturas y en la santidad. Entonces, no puede, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Sí, pero, bueno, el quebrantado y humilde de espíritu ya empieza a morar ahí cuando hace eso, ¿verdad? Pero Él, ¿dónde habita? En las alturas y en la santidad. O sea que Él habita en la santidad. La santidad es su hábitat. Entonces no puede permitir que algo contamine su santidad. Por eso está diciendo, o sea, Él también se ama. Para podernos amar, Él también se ama. Es más, por eso Él perdona. Porque Él se autolimpia. Y dice, yo me enojo, sí me enojo, pero me enojo, me calmo y los perdono y les tengo paciencia. O me enojo, ¿verdad? Y un castigo y todo, pero después los perdono. ¿Por qué? Porque Él no puede guardar nada malo, porque Él es santo, es puro, ¿verdad? Ya acabó el castigo, 10 azotes, ¿verdad? Y se acabó el castigo. Y les perdono y les vuelvo a dar otra oportunidad. Así le hacía con el pueblo de Israel. Y así hace con nosotros. Pero miremos el ejemplo del pueblo de Israel que no quiso entender por más oportunidades que le dieron. ¿Y cómo terminó? Yo cuando veo nada más lo que nos tocó medio ver, porque nosotros no lo vimos, no nacimos en esa época, ¿verdad? ¿En qué tiempo fue lo del holocausto, hermana? ¿Usted sabe? 1940. Maestra, gracias, 1940, ¿verdad? Bueno, ni a nuestros abuelos les tocó. Quizás a nuestros bisabuelos o tatarabuelos les tocó. Pero cuando yo veo, hermano, digo, Dios mío. ¿Cuántos han visto aquí películas del Holocausto? ¿Cuántos han visto más de 2 o 3? Híjole, las películas judías que te gusta ver. No sé por qué le gustan a mi hija. Ya nos echamos como 4. No sabemos si haya más. Es historia, pero cuando yo veo digo, Dios mío, o sea. Mejor no. Seguimos mejor. Repito y cambiamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Acompáñenme a Romanos 6:11, por favor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos. Sí le dije cuál, ¿verdad? Romanos 6:11. Gracias. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos de considerar? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces aquí lo que dice claramente la palabra de Dios es que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, que nosotros no podemos tener miembros, ¿sí?, como instrumentos de iniquidad. Si Cristo nos salvó, debemos de presentar nuestro
cuerpecito, mire, nuestros ojitos, para que vean lo bueno, no para que vean lo malo. Nuestros oídos, para oír lo bueno, no para oír lo malo. Nuestra boca, para hablar lo bueno, no para hablar lo malo. Amén. Y todos nuestros sentidos son una puerta. Ya nos lo decía nuestro hermano Joel en la predicación, en la última predicación, ¿verdad? Son una puerta donde entran. Entonces entran y también entran por el cuerpo, pero también bendicen o maldicen nuestros sentidos espirituales. ¿Ve? Por eso es muy importante que nosotros estemos en relación, o sea, estemos siempre sumergidos en Dios, espíritu, alma y cuerpo, porque sumergidos en Dios, pues siempre vamos a estar ministrando, vamos a estar alimentando al espíritu, siempre vamos a estar ministrando el alma y siempre vamos a estar teniendo controlado el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, no el puerco, el cuerpo. Amén. Entonces, quiero terminar ¿verdad? Esta introducción y casi que desarrollo leyendo Mateo 10:28. Apúntelo por ahí. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Nosotros no debemos de tener miedo a morir. Dígale al de al lado, no seas collón. O collona, dígale si es mujer. No le tengas miedo a la muerte. A quien sí debes de tenerle miedo y temor es a Jehová. Porque el diablo el diablo no dice la palabra de Dios que el diablo nos va a destruir, ¿o lo dice? No dice que vamos a comparecer ante un tribunal del diablo, no, ¿verdad? Nosotros solamente vamos a comparecer o comparecemos en 3 tribunales. Ya comparecemos en el del Espíritu Santo, que es diariamente cuando nos arrepentimos, cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Vamos a comparecer en el bimá de Cristo y no vamos a comparecer en el trono blanco, porque ese solamente van a comparecer los que no se salvaron. Pero de ahí en fuera, la Biblia no dice que se va a comparecer ante el diablo y que él nos va a destruir. Entonces, este versículo está refiriéndose que debemos de tener temor a Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque es Dios el que va a destruir. Al impío, ya dijimos lo que es un impío. Es un justo que se apartó y apostató de Dios y que a lo mejor solamente se salvó su espíritu, pero no salvó el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y va a destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque repito, el espíritu no se puede destruir. Entonces Dios lo trajo, bueno, pero lo va a tener que descontaminar y después lo va a salvar. Por eso es muy difícil perder la salvación, sí, la del espíritu. Pero nosotros tenemos que ser responsables en ganar el alma y el cuerpo. La salvación del alma y el cuerpo. Amén. Ya dijimos que esto lo vamos a aclarar en las próximas 1 o 2 prédicas. Lo que quisiera, vamos por favor ay Dios, ¿cuál era? Colosenses, es Colosenses. Por favor, Colosenses 2:9. Decir para fines de este día, ¿verdad? Pastor, pero ¿por qué está hablando de la salvación si hoy es Día de las Madres? Perdónenme, hermanas, es que no es el Día de las Madres, bueno, sí, pues, pero antes es de Cristo que de las madres, ¿verdad? Y no, pastor, usted quiere echar a perder, porque como ya le dijeron que no le van a festejar, el ASEP no le va a festejar porque ya recortaron el calendario, ¿verdad? Se quiere desquitar. No, hermana, no es eso, no se crea que estoy triste porque no me van a dar mi taco de arroz con huevo duro y me van a poner a hacer ejercicio.
No, no es eso, sino que es que los días son de Dios. Y si es Día de las Madres, gloria a Dios, pero primero es Día de Cristo y luego es de las Madres. Todavía tiene oportunidad, todavía no es el calendario oficial. Lo van a votar. Todavía no es el calendario oficial, ¿verdad? Mañana lo van Que, a votar. que dice mi mamá que siempre no. Bueno, vamos, Está bien, ¿no? está bien, está bien. La verdad es que lo que decidan está bien. Como si pudiéramos hacer algo nosotros. Es que como si pudiéramos hacer algo nosotros. Pues sí, pero no está bien. De todos modos, si lo reportan. Sí, bueno. Es que supuestamente no lo manejaron como recorte, sino como recorrido, ¿no? Porque si salen antes, pero iban a empezar antes. Pero van a empezar Pero después. viven a la... Sí. 186. Como yo no soy maestro ni alumno, pues. 3 meses. 3 meses. Sí. No, pues yo como me voy a trabajar, pobre de mi esposa, ¿verdad? Que va a convivir con su hija 3 meses. No se crean. No, pues sí, yo creo que sí es mucho, ¿verdad? Y yo creo que van a hacer algo ahí, a lo mejor. Ahí le van a maquillar. Por lo menos unos 15 días le van a maquillar. Porque de por sí ya ni enseñan los últimos días. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ya los últimos días ya no hacías nada, ya no. Nomás le hacían al cuento. Pero bueno. Entonces, regresamos a que hoy es día de Cristo, es día de salvación. Y mire, hermano, usted puede decir, pastor, ¿por qué está hablando de esto? Hermano, hay necesidad de hablar de la salvación integral. Porque, o sea, mucha gente, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, no cuida su salvación integral. Piensa que se va a salvar porque Dios es bueno. Y Dios es bueno. Pero hasta el cochiloco y en el mundo dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y Dios nos va a buscar salvarnos? Sí. Sabemos que alguien puede no ganar no salvar el cuerpo. Y Dios va a hacer algo por salvar su alma. Aquí o allá. Pero de que nos va a salvar, nos va a salvar. Pero el que salve, hermano, el alma y el espíritu solamente, ¿verdad? Pues no quiero decir que se arrepentirá, se va a arrepentir porque bueno, en el futuro ya no va a haber más dolor ni más llanto. Por tanto, creo que ya no va a poder hacer nada. Va a vivir las consecuencias. Es que, hermano, las consecuencias son eternas. Y es algo que todavía no se nos mete aquí en la cabecita. Que lo que ganemos va a ser por la eternidad. Pues es que, pastor, yo no entiendo. ¿Cómo que puede perder el cuerpo, pero puede ganar el alma y el espíritu? ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo vamos a hablar. Para eso necesitamos ver la doctrina básica. Necesitamos ver, ya no hay intermedia, pero yo creo que sí vamos a ver un poquito de intermedia. En realidad ya nomás hay básica, avanzada y escatología. Pero no, yo creo que sí va a ser necesario que veamos algunos temas de doctrina intermedia, ¿verdad? Pero no todos pueden ver también doctrina intermedia, hermano. Porque no han entendido bien la básica. O no vienen no vienen, hay gente que no puede por su salud como nuestra hermana, pero no la escuchan. Entonces, hay cosas de las que no podemos hablar abiertamente aquí. ¿Por qué? Porque se requiere tener una base bíblica previa para que cuando uno le dé una información, no le provoque cortocircuito, no le choque, no le diga, ¿eso de dónde? ¿Eso de dónde lo sacó? ¿Eso de dónde salió? ¿Ok? Entonces, lo vamos a entender poco a poquito. Lo vamos a entender poco a poquito. Pero va a haber gente que
su luz sea Cristo y no va a requerir de alimento ni de sanidad, porque ganó espíritu, alma y cuerpo. Pero también dice Apocalipsis que va a haber otros que no completaron la salvación del ser integral y van a requerir de alimento. Y van a requerir, como dice, que iba a haber ¿qué? Hojas para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Entonces, ahí está en Apocalipsis, ahí dice claramente cómo van a vivir unos y cómo van a vivir otros. No, pero es que ¿cómo sabes cuáles y cómo sabes cuáles? Pues por eso necesitamos doctrina. Por eso necesitamos doctrina, amén. Y vamos a ir viendo más adelantito cómo va a ser el futuro eterno de los que ganaron el ser integral, de los que solamente ganaron el alma y el espíritu, y de los que solamente salvaron el espíritu. Amén. Entonces dice, pero ahorita lo que nos compete es lo que ahorita nosotros podemos hacer hoy. Hoy. Dijo un candidato que con eso ganó la presidencia. Hoy. No estoy diciendo que estoy a favor, nomás estoy diciendo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos completos en él, que es la cabeza de todo. Nosotros estamos completos. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que en él nosotros estamos completos? Que en él no nos va a hacer falta nada. Pero que si nosotros andamos buscando por otro lado, ¿qué nos haga feliz? La felicidad. Es porque todavía no entendemos que lo único que verdaderamente nos puede completar es él. Por eso hay necesidad de que miremos. Esto mismo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras versiones dice, Cristo es completamente igual a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice otra versión, pues la plenitud de la naturaleza divina de Dios habita en Cristo en forma humana. O sea que está diciendo que Cristo, como nosotros nos morimos en el espíritu y nos desconectamos con él, ya no recordamos y no sabemos cómo es él. Entonces él se tuvo que hacer carne para volver a hacerse cercanos a nosotros. Y se hizo, y el verbo, la palabra se hizo carne y también se hizo escritura para nosotros, para que le pudiéramos volver a conocer por medio de esto. Y si nosotros no lo entendemos, pues por eso no leemos la Biblia a diario. Por eso no oramos diario, por eso no le buscamos diario. Se nos hace igual perdernos la prédica del pastor Abraham, se nos hace igual no escuchar las prédicas del apóstol. Ay, pastor, es que confórmese con que yo escuche las suyas. Ya el apóstol es mucha ambición. ¿Para qué quiere que yo oiga al apóstol? Usted es mi pastor, usted. Sí, hermano, entre más palabra y más revelación, más salvación. ¿Verdad? Ahora, nosotros necesitamos entender esto, que la única cosa que necesitamos para estar completos es Cristo. Dice otra versión, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la esencia divina. Fíjese otra, dice, porque es en él en quien se reside la plenitud de la naturaleza divina. Porque, ¿sí? Quiero que vayamos a otro versículo, nada más que lo perdí. Nada me acuerdo que es Juan, el que dice, todo es
Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién me ayuda? Gracias. Gracias hermano. Colosenses 3:16. Por favor, búsquelo. Ya termino con eso. Gracias. Colosenses 1:16, por ahí va, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, otra cosa que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Que le quiero dejar en su corazón en esta mañana son dos cosas. Son dos cosas. En Él estamos completos. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Y otra, es que nosotros somos de Él y somos para Él. Repetimos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, algo que nosotros todavía no nos hacemos la idea es que nosotros somos de Él. Creemos que tenemos derecho a hacer de nuestra vida un papalote y no es así. Nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida, todo nuestro ser es de Dios. Él lo hizo, Él lo creó. Solo que Dios es tan bueno que permite lo que llamamos libre albedrío. Yo te creé, dice Dios, yo te hice. Si te quieres independizar, en mí está la luz, en mí está la vida. Tú te alejas de mí, te vas a morir y te vas a poner igual de feo que el diablo. Ahora, ¿no lo sabemos o sí lo sabemos? Ya lo sabemos, ya lo vivimos, no nos los contaron. Ya sabemos lo que es estar sin Dios. Pero yo creo que no hemos conocido suficientemente a Dios y por eso a veces no le buscamos más, porque no le conocemos lo suficiente para anhelarle aún más. Si nosotros conociéramos aún más de Dios, lo único que usted querría, pues sería Dios, más de Cristo, más y más. Pero yo creo que el cristiano no llega a veces completamente a saciarse de Dios, de completarse. Y porque el Hijo de Dios no se completa en Dios, es por eso que luego le da igual buscar de Dios o no. Termino con esto. Nosotros necesitamos saber que somos de Él y para Él. Dice esta versión, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque todas las cosas se originan en Él y provienen de Él, y todas las cosas vienen por Él, y todas las cosas se centran y tienden a consumarse y a terminar en Él. A Él sea la gloria por siempre, así sea, dice la versión amplificada en español. Dice otra versión, porque todo procede de Él, todo existe por su poder y está destinado a su gloria, ¿sí? Nosotros existimos por su poder y estamos destinados ¿a qué? A su gloria. Otra versión dice, en realidad todo fue creado por Dios y existe por Él y para Él, así que alabemos a Dios por siempre, amén. Otra versión dice, pues en Yahashua, me equivoqué, esa ya no se la leí, era la de habita la plenitud de la Ión en forma corporal. Ese es del otro versículo. Dice, la BTIH dice, Él es origen y camino y meta. Diga conmigo, Él es origen, Él es camino y Él es la meta. Él es nuestro origen, Él es el camino y Él es la meta. Y es la única meta a la que nosotros deberíamos de
anhelar. La única meta que debería de ser en esta vida nuestra verdadera meta es Él. Yo no estoy diciendo que no tengamos metas, ya lo hemos dicho que sí se puede. Una carrera, hijos, casa, alberca si quiere. Cristo le quiere dar todo. Pero la primer meta que nosotros debemos de tener mientras buscamos, antes de buscar a los demás, es Cristo. Porque de Él, termino con esta versión, porque de Él procede, bueno, dice porque de Él, y entre paréntesis dice procede, y por Él, entre paréntesis dice existe, y para Él, entre paréntesis es el universo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, en Cristo habita la plenitud de la deidad. En una versión dice, pues en Yahashua habita Kol, la plenitud de El Elyon en forma corporal. Lo que está diciendo es que Cristo es la viva imagen del Eterno. Cristo es la viva imagen del Eterno. En otra versión dice, de Dios. Entonces nosotros podemos conocer a Dios. Podemos conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y aquí, ¿verdad? Podemos ver cómo en Cristo está la esencia del mismo Ayón, del Eterno, del que habita en luz inaccesible. Lo podemos conocer cuando nos conectamos con Él. Yo creo que hace falta, ¿verdad? Que le supliquemos a Dios. Póngase sobre sus pies. Que le supliquemos a Dios. Que nos ayude a quitar toda meta que no es Él. Todo afán. Toda distracción, toda preocupación que no nos deja verlo a Él como Él. Y que yo tengo esa visión conocer, decir a Dios, quita mi oscuridad, quita mis tinieblas. Yo quiero tener hambre de conocerte más cada día. No la dejo. Yo creo que ese es mi emoción. Yo me la quiero conocer a los demás. Pero porque alguna vez pasa conmigo. Y si me interesa el fútbol, si me interesa el dinero, el mundial. Bueno, yo no sé que no le gustaba el fútbol, y ahí está. El las estampillas, bueno, no. Y ahorita hasta las estampillas están trayendo muchos. La música, hermano, la fiesta, el festejo. Estamos buscando que completamos nuestro Dios. En Él estamos completos. Necesitamos buscar en sentirnos plenos con Él. Completos con Él. Amén. Y hambre de comer cada día. Dígaselo a Dios. Todavía estamos. Las redes sociales tenemos 5 minutos, no 4 minutos. Y que nos ayuden los que nos ven en las redes sociales. Vamos a hacer una oración. Supliquémosle a Dios. Pidamos perdón antes que nada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos perdón. Pídale ahí perdón a Dios. Perdónanos si nuestra meta, Señor, no ha sido tú. Si no hemos entendido que por medio de ti y para ti fuimos creados. Que no nos
Señor, que nosotros, Señor, tengamos la revelación de entregarnos a ti plenamente y completamente, sin reservas, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entregarnos a ti. Ayúdanos, dile ahí a Dios, te suplicamos, ayúdanos a entender que tú eres el único que nos puede completar, que solamente en ti estamos completos, que solamente en ti encontramos una plenitud de vida, una plenitud de saciedad, una plenitud de gozo, una plenitud de alegría, una plenitud de paz, solamente completándonos en ti. Y que no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que nosotros fuimos creados por medio de ti y para ti. Y que si salimos, tenemos necesidad de volver a ti. Ten misericordia, ten piedad de nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, dile ahí a Dios, por favor. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación. Esta salvación tan grande no la perdamos. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ayúdanos a que sean guardados irreprensibles para tu venida. Ayúdanos, por favor, Dios, te suplicamos. Permítenos tu misericordia, tu gracia y tu gloria para salir del estado en el que estamos. Y perdona todas nuestras transgresiones que no nos han permitido acercarnos más a ti. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Próximamente, ¿verdad? La salvación integral en 2 partes. Primeramente Dios. Las que sean necesarias. Gracias, hermana Leti. ¿En 2 o las que sean necesarias? En 2 o más. Que Dios le bendiga.